Irán y Israel no solo están en los titulares, están en el centro del escenario global. Mientras las amenazas aumentan y las tensiones se vuelven insoportables, el mundo contiene la respiración. Alianzas secretas, programas nucleares, advertencias discretas. Los líderes hablan en discursos, pero las decisiones se toman en las sombras. Las embajadas tiemblan, las fronteras se arman y los satélites apuntan. El lenguaje diplomático se ha vuelto más crudo, más desesperado, y ya todos lo sienten. Algo se está gestando. Un conflicto de magnitudes históricas que no solo cambiaría el equilibrio del poder, sino que podría arrastrar a las naciones al borde de lo irreversible. Pero lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, ni analistas, ni generales, ni políticos, es que este enfrentamiento no es nuevo. No comenzó en 2024, ni siquiera en 1948. Este conflicto está escrito desde los días más antiguos de la humanidad. Irán, conocido en la antigüedad como Persia, e Israel, el pueblo escogido por Dios, tienen una historia entrelazada por siglos de promesas, traiciones, juicios y redenciones. Ya se han enfrentado antes. La Biblia lo dejó registrado. Y lo más inquietante es que también dejó escrito cómo será el próximo y definitivo enfrentamiento. No es una suposición, es una advertencia. La pregunta entonces no es si habrá guerra. La verdadera pregunta es, ¿quién ganará esta vez? ¿Y qué papel jugarás tú en esta historia? El destino de Irán e Israel no está siendo escrito en los salones del poder ni en los laboratorios de guerra. Ya fue trazado hace miles de años, grabado en las antiguas escrituras por aquel que conoce el final desde el principio. Y hoy vas a presenciar algo que muy pocos han visto con claridad. Los 7 versículos bíblicos que revelan con una precisión asombrosa el origen, desarrollo y clímax de este conflicto profético. Cada uno de ellos es una llave, una pista dejada en el tiempo, una advertencia velada para los que sepan mirar más allá de los titulares, porque lo que hoy se muestra como un conflicto geopolítico, en realidad es una parte del plan eterno. Y esos versículos, desperdigados en diferentes libros de la Biblia, encajan entre sí como un rompecabezas que apunta a un desenlace inevitable. Así que quédate hasta el final, no solo por curiosidad, sino porque las últimas revelaciones que vas a escuchar podrían cambiar por completo tu perspectiva sobre tu vida y lo que se viene. Hay versículos que parecen haber sido escritos ayer, otros que describen con una precisión aterradora los movimientos actuales de naciones, gobiernos y alianzas. Y uno en particular que revela el giro final que nadie está esperando. Las profecías no están dormidas y quienes escuchen hasta el final este mensaje tendrán una ventaja única, pues sabrán lo que viene antes de que llegue. Y quizás, al entenderlo, estén un paso más cerca de estar del lado correcto cuando el juicio comience. Si quieres saber qué sucederá en los próximos días, suscríbete ahora, ya que en este canal no solo hablamos de profecías, sino que las revelamos para que estés listo para todo lo que se avecina. Y si estás viendo este video, no es por casualidad, es porque estás siendo llamado a entender lo que viene y a prepararte. Activa la campanita y dale me gusta a este video si estás listo para ver con tus propios ojos cómo se cumple lo que Dios dijo que sucedería. Porque en cada nuevo episodio revelaremos una nueva pieza del plan final. Y créelo, todo se está activando delante de nosotros y no querrás perderte lo que está por ocurrir. En medio de una lista aparentemente simple, Dios escondió uno de los detalles más impactantes del origen de las naciones. Después del diluvio, cuando Noé y su familia emergieron a una tierra vacía, comenzó un nuevo linaje de pueblos. Génesis 10 registra lo que muchos llaman el mapa genético de las naciones. Y entre esos nombres antiguos aparece uno que marcaría la historia del mundo: Elam, hijo de Sem. Descendiente directo de la línea semítica, la misma de donde vendría Abraham, y más tarde el Mesías. Pero Elam no heredó un llamado espiritual, sino una tierra, una región fértil en el suroeste de lo que hoy conocemos como Irán. Allí comenzó Persia. Este no es un dato menor. Elam no es un pueblo olvidado ni una tribu irrelevante.
Es una raíz profética, sembrada desde el principio con un propósito más grande de lo que los primeros lectores pudieron imaginar. Mientras muchos nombres en Génesis desaparecen con el tiempo, Elam permanece, extendiéndose como sombra a través de los siglos. Aparece temprano, pero no desaparece, porque desde esa raíz no solo nacería una cultura, sino un imperio que estremecería el mundo antiguo. Persia. Un imperio que gobernaría con poder, con sabiduría y con ambición, pero también con un destino entrelazado al pueblo de Dios. Aunque emparentado con las naciones semíticas, la línea que llevaría a Abraham y luego a Cristo, Elam tomaría un rumbo completamente diferente, uno que lo colocaría muchas veces en conflicto con la fe, con Israel y con los designios del cielo. Persia fue gloriosa a los ojos de los hombres, sí, fue refinada, poderosa, civilizada. Pero su papel en el plan de Dios sería más complejo, sería instrumento de redención y luego parte del juicio final. No es casualidad que siglos después, Elam, bajo su nuevo nombre, Persia, aparezca en los sueños de Daniel, un joven exiliado que vio más allá de su tiempo, y también en las visiones apocalípticas de Ezequiel, cuando Dios anuncia el fin de los días. Desde la primera página, Dios estaba marcando con fuego el camino que esta nación seguiría, y ese camino aún no ha terminado. Y hoy esa antigua línea de sangre y conflicto ha regresado con fuerza inquietante al escenario mundial. Lo que una vez fue un nombre en una lista genealógica, ahora es el centro de los titulares globales. Elam no fue simplemente un personaje del pasado. Elam es Irán. Una nación moderna, sí, pero con raíces antiguas, profundas, marcadas por un destino que no ha dejado de cumplirse. Irán es hoy una voz desafiante contra Israel, un actor clave en la tensión de Medio Oriente, un país que arma milicias, financia conflictos en la región y declara sin titubear su intención de borrar del mapa a Jerusalén. No son rumores, no es especulación, está ocurriendo. Pero lo que los gobiernos no entienden y lo que los analistas geopolíticos no pueden calcular es que este conflicto no es nuevo. No nació con la Revolución Islámica, no surgió con tratados rotos ni con embargos económicos. Es mucho más antiguo que eso. Está inscrito en el diseño eterno. Está codificado en la profecía. Es parte del plan de Dios revelado desde el inicio. Las tensiones entre Irán e Israel no son ideología moderna, son el eco de una historia milenaria que nunca terminó. Y todo comenzó aquí, con un nombre ancestral inscrito entre los descendientes de Sem. Porque cuando Dios menciona un nombre en su palabra, no lo hace para decorar una genealogía, lo hace como una advertencia velada. Y cuando ese nombre reaparece en los días finales, es porque el tiempo señalado ha llegado. La primera gran guerra en la historia de la humanidad no fue por petróleo, fronteras ni religiones. Fue por poder, dominio y desafiar al pueblo que tenía la promesa de Dios. Y Elam, la antigua Irán, estuvo justo en el centro. Génesis 14 nos lleva a una época en que reinos nacientes comenzaban a marcar el mapa del mundo antiguo. Entre ellos se alzaba Kedorlaomer, rey de Elam, quien lideró una coalición de reyes orientales para invadir las fértiles llanuras de Canaán. Entre los objetivos, Sodoma y Gomorra. Pero en esa campaña cometieron un error profético. Tomaron como prisionero a Lot, el sobrino del hombre a quien Dios había prometido una nación, Abraham. Fue ahí donde se activó la respuesta del cielo. Abraham, un hombre sin ejército, sin ciudad, sin alianza, reunió apenas 318 siervos entrenados, y con ellos persiguió a los invasores desde el oriente, los alcanzó de noche y los venció. Humilló a 4 reyes y rescató a Lot. Una victoria imposible. Una victoria que no tenía lógica militar, pero sí una causa espiritual. El favor de Dios estaba con él. En este evento no solo se mostró el poder de la fe, sino también el patrón que se repetiría una y otra vez en la historia. Irán, Elam, desafiando al pueblo de Dios, y Dios respondiendo con una intervención sobrenatural. Este no fue un simple conflicto territorial, fue la primera señal profética de lo que vendría siglos después. Porque mientras Elam atacaba con alianzas humanas, Abraham respondía con promesa divina.
Y lo que ocurrió en ese valle fue más que una victoria personal. Fue una declaración de parte del cielo. Ninguna coalición del este, ningún poder militar, ningún rey oriental puede prevalecer contra aquellos que tienen la bendición de Dios. Hoy, esa historia vuelve a resonar con una fuerza asombrosa. Irán, heredero directo de Elam, vuelve a liderar alianzas orientales contra Israel. Financia ataques, apoya milicias, sus líderes hacen declaraciones de guerra, y su estrategia es la misma: armar coaliciones, atacar desde la sombra, buscar debilitar la tierra de la promesa. Pero lo que muchos olvidan es que ya ocurrió antes, y el final fue claro. Los aliados del Oriente fueron vencidos por un hombre con fe. Abraham no tenía armas nucleares, tenía pacto. Lo que hoy vemos en los titulares, las amenazas de Irán, las provocaciones contra Israel, las alianzas secretas, no es una crisis moderna, es una repetición profética. Es la misma confrontación, con nuevos rostros, nuevas armas, pero con el mismo espíritu. Y si seguimos la línea de la Escritura, también tendrá el mismo desenlace, porque cuando Irán levanta su mano contra el pueblo del pacto, no está enfrentando solo a Israel, está enfrentando al Dios de Israel. En una visión estremecedora, mientras aún servía en el corazón del imperio que destruyó Jerusalén, el profeta Daniel fue testigo de algo que lo dejó sin aliento. Ante sus ojos se alzó un carnero, un animal con dos cuernos, uno más alto que el otro. Este carnero avanzaba con fuerza hacia el oeste, el norte y el sur, sin que nadie pudiera detenerlo. Era imparable, su poder era absoluto. Era Persia, junto con Media. Formaba un imperio que barrería a sus enemigos y dominaría el mundo. Así lo reveló el ángel. Ese carnero son los reyes de Media y de Persia. Pero la visión no se detuvo ahí. De repente, apareció del occidente un macho cabrío, corriendo como el viento, sin tocar siquiera el suelo. Venía con furia y tenía un solo cuerno grande entre los ojos. Y cuando llegó ante el carnero, lo destrozó. Lo embistió con tal violencia que lo derribó y lo pisoteó, sin que nadie pudiera salvarlo. Persia, tan poderosa, tan dominante, caería. Y lo haría de manera brutal y definitiva. El ángel lo explicó. El macho cabrío es el rey de Grecia. Ese rey sería Alejandro Magno, quien siglos después derrotaría al imperio persa en una serie de batallas que cambiarían la historia del mundo. Esta visión fue entregada a Daniel más de 200 años antes de que sucediera, y sin embargo, se cumplió con una exactitud sobrenatural. Persia ascendió, Persia gobernó, y Persia cayó, tal como Dios lo había dicho. Y aquí está la lección profética. Ningún imperio, por glorioso que sea, escapa del tiempo señalado por Dios. Persia fue instrumento divino por un tiempo, pero también fue juzgada. Porque aunque fue usada para restaurar a Israel, también se contaminó con orgullo, idolatría y persecución. Y cuando su corazón se desvió, fue derribada con la misma fuerza con la que se había levantado. Hoy, esa antigua Persia, ahora Irán, vuelve a levantarse con ambición y desafío. Habla como potencia, actúa como imperio, amenaza como si fuera invencible. Invierte millones en armamento, extiende su influencia regional y declara una y otra vez su deseo de destruir a Israel. Pero esta visión de Daniel no fue solo historia antigua, es advertencia eterna. Porque si Persia cayó una vez por su soberbia, ¿por qué no caería de nuevo? Si un cuerno del occidente la derribó antes, ¿qué impide que otro juicio venga ahora desde el cielo? Lo que Irán no entiende, o se niega a creer, es que no hay poder que pueda sostenerse si se levanta contra el plan de Dios. La historia de Persia ya mostró el patrón: ascenso, arrogancia y caída. Y si hoy repite el mismo camino, con la misma actitud, con el mismo espíritu de desafío, el final también será el mismo. Porque Daniel no solo vio el pasado, vio nuestro presente, y cada día que pasa, su visión se parece más a los titulares de nuestras noticias.
Cuando un imperio desafía a Dios, no importa cuán fuerte sea su arco, ni cuán numerosas sus flechas, Dios mismo puede quebrar su poder, en un solo movimiento. Así lo anunció el profeta Jeremías. Elam, la antigua región de Irán, había confiado en su fuerza militar, en su capacidad de guerra, en sus estrategias y alianzas. Pero Dios declaró: «Yo quebraré el arco de Elam, su fortaleza principal». En otras palabras, le quitaré la herramienta con la que ataca, con la que se defiende, con la que domina. Este juicio no es una simple pérdida de poder militar, es una sentencia directa del cielo. Cuando Dios decreta algo, no importa cuán poderosa sea una nación, su caída es inevitable. Y Jeremías no solo anuncia debilidad para Elam, sino también dispersión. Sus habitantes serán esparcidos y su orgullo aplastado. Es un cuadro sombrío, hasta que llegamos a un giro completamente inesperado, porque Dios, después de anunciar el juicio, hace una promesa radical. En los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. Este es uno de los pasajes más extraños y poderosos de toda la profecía bíblica. En medio del juicio hay redención. En medio del castigo hay restauración. Dios no borra a Elam del mapa, no lo destruye para siempre. Le deja una puerta abierta, le deja una última oportunidad. Y lo más impactante es que esta promesa no se cumplió en el pasado. Está reservada para los últimos días. Jeremías está mirando hacia el final, hacia ese tiempo en que todo el mundo estará en crisis. Y aún entonces, Dios volverá a extender su mano a quienes se arrepientan, incluso a Elam. ¿Y qué significa esto hoy? Que aunque Irán se alce con amenazas, con oscuras alianzas y con un discurso de odio contra Israel, Dios aún tiene el control del reloj profético, y ese reloj no se mueve por decisiones geopolíticas, sino por su palabra. Elam, Irán, volverá a ser quebrado, sí, pero no está destinado a desaparecer. Está invitado a regresar, no por mérito, no por poder, sino por gracia, porque incluso las naciones enemigas pueden ser restauradas si doblan sus rodillas ante el Dios verdadero. Ahora bien, esta restauración no es automática, no es una garantía para todos, es una posibilidad abierta para aquellos que despierten, que abandonen su arrogancia y que reconozcan que Dios es el único Rey. Por eso este versículo no solo es advertencia para Irán, es una advertencia para el mundo entero. El que se levanta en soberbia será quebrado, pero el que se rinde será restaurado. La escena es oscura. Un ejército inmenso se prepara para la guerra. No son solo soldados, son naciones enteras que han unido sus fuerzas para un solo objetivo. Y en medio de esa coalición, un nombre resuena con fuerza ancestral. Persia, la antigua Persia, hoy conocida como Irán, no aparece sola. La acompañan Cus, posiblemente Sudán o Etiopía, y Fut, probablemente Libia. Todos ellos armados, con escudo y yelmo, listos para atacar a un enemigo común, Israel. Ezequiel, el profeta que vio la gloria de Dios y también la devastación de Jerusalén, ahora ve algo aún más aterrador, una invasión final, una alianza de pueblos que marchará hacia la tierra restaurada de Israel, en un momento en que todo parecía estar en paz. Persia, Irán, no es un actor secundario en esta visión. Es uno de los primeros nombres que Dios menciona. Está al frente del ataque. Es pieza clave del plan enemigo. Lo más inquietante de esta profecía es su exactitud con el mundo actual. Irán no oculta su odio por Israel.
Lo proclama con pancartas, con discursos encendidos, con amenazas explícitas. Financian grupos armados, entrenan milicias, declaran abiertamente que desean borrar a Israel del mapa. Pero lo que no saben o no creen es que ya están cumpliendo una profecía milenaria. Sus pasos ya fueron escritos, su alianza ya fue anunciada, su ataque ya fue previsto, y también su derrota. Porque esta coalición no marcha solo hacia una guerra, marcha hacia su propia destrucción. Ezequiel no menciona a Persia para engrandecerla, sino para advertirla. Porque cuando estas naciones se levanten contra Israel, no encontrarán a un pueblo indefenso, encontrarán a un Dios que ha prometido defender su tierra. Persia estará ahí, y será testigo del día en que el cielo intervenga. Y tú, que estás viendo cómo el mundo se alinea como piezas de ajedrez profético, debes entender esto. Cuando veas a Irán formando alianzas con naciones hostiles a Israel, estás viendo el preludio al cumplimiento de Ezequiel 38. No es casualidad, es cumplimiento, es activación. Y cada paso que dan es una cuenta regresiva hacia el momento más temido y más glorioso. Cuando las naciones se reúnan contra Israel, cuando Persia marche con escudo y yelmo junto a una coalición oscura, y cuando parezca que el pueblo de Dios está solo, ese será el momento en que el cielo hablará. Porque hay un límite invisible que los imperios no pueden cruzar sin consecuencias, y Ezequiel lo vio con claridad. Dios no permanecerá en silencio. Él intervendrá, Él peleará y se manifestará. El capítulo llega a su punto más dramático. Gog, príncipe de la coalición, irrumpe en la tierra de Israel confiado, convencido de la victoria, pero no sabe que al levantar su mano contra Israel, está desafiando al mismo Dios que hizo el pacto eterno con Abraham. Subirá mi enojo, dice el Señor. Y cuando Dios se enoja, la tierra tiembla. No es una metáfora. El texto describe un temblor global, montes que caen, bestias que huyen, cielos que se oscurecen. Una reacción en cadena provocada por un solo acto: tocar lo intocable, el pueblo escogido. Y no es solo la tierra la que responde. Dios desata fuego, confusión, pestilencia. Las mismas armas que una vez usó para liberar a su pueblo de Egipto, ahora son activadas contra esta nueva coalición. Y lo más impresionante es que no se trata solo de defender a Israel. Se trata de revelar su nombre a las naciones. Seré engrandecido, seré conocido, y sabrán que yo soy Jehová. El juicio se convierte en testimonio, el caos en revelación, y la guerra en escenario de gloria divina. Este es el punto de quiebre profético. Aquí no se discute geopolítica, aquí se revela soberanía, porque por mucho que Irán, Rusia, Turquía o cualquier otra nación intenten coordinar sus fuerzas, ninguna coalición puede derrotar a un pueblo que tiene al Todopoderoso como escudo. Persia caerá, no porque Israel sea invencible, sino porque Dios ha decidido intervenir. Y lo que vemos hoy, con Irán probando misiles, enviando drones, extendiendo su sombra en Medio Oriente, no es más que el eco de Ezequiel 38 acercándose. Estamos viendo cómo se posicionan los jugadores del final. Estamos viendo cómo se tensa la cuerda. Y lo más importante, estamos viendo cómo las condiciones descritas hace más de 2500 años comienzan a cumplirse una por una. La furia de Dios no será contenida para siempre. Y cuando se desate, el mundo sabrá que Él reina. Después de la oscuridad, después del estruendo, después del juicio, viene la restauración. Un nuevo amanecer se levanta sobre Jerusalén, pero no es como los anteriores. El mundo que conocíamos ha cambiado. Las naciones han sido sacudidas. La soberbia ha sido derribada. Las alianzas se han roto. Y solo quedan los sobrevivientes.
aquellos que no cayeron, no porque fueron más fuertes, sino porque fueron quebrantados y se rindieron ante la verdad. Zacarías, el profeta que vio la gloria postrera del templo, nos muestra una imagen desconcertante. Las mismas naciones que alguna vez marcharon contra Jerusalén, ahora marchan hacia ella. Pero esta vez no lo hacen con armas ni escudos, lo hacen con manos levantadas, con corazones humillados. Vienen no a conquistar, sino a adorar, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de reconciliación, de encuentro, de recuerdo, porque en ese tiempo final, todo girará en torno a Jerusalén, al trono del Rey, al Dios viviente. Y entre esas naciones, si las profecías se cumplen como fueron escritas, puede estar Persia, puede estar Irán, ya no como enemigo, ya no como amenaza, sino como sobreviviente transformado. Porque, incluso después del juicio, la Biblia deja abierta la puerta para la redención. No todos caerán. Algunos volverán. Algunos entenderán. Algunos vendrán a postrarse ante el Dios que no pudieron vencer. Y ese acto, una nación orgullosa humillándose en Jerusalén, será la prueba más grande de que Dios no destruye por placer, sino para restaurar lo que se dejó arrastrar por el orgullo. Lo que esto significa es inmenso. El conflicto entre Israel e Irán no terminará en una cumbre diplomática, terminará en el Monte Santo. El futuro no está en manos de presidentes, ni de ejércitos, está en las manos del Rey de Reyes, y las naciones, todas, tendrán que decidir si se levantarán contra él, o se postrarán ante él. Las que sobrevivan lo harán no por estrategia, sino por rendición. Y en ese día, no será Irán ni Israel quien gane, será Dios quien reinará sobre todos. Y tú que estás viendo cómo se alinean estas piezas finales, debes saber algo. Aún hay tiempo, aún hay oportunidad, porque mientras estas profecías se activan en los titulares del mundo, también se activan en lo profundo del corazón humano. Este no es solo el destino de naciones, es también un llamado a cada alma, porque cuando Jerusalén sea exaltada y el Rey tome su lugar, solo los que hayan reconocido su señorío estarán en pie. Lo que acabas de escuchar no es teoría ni especulación, son fragmentos de un plan que se viene cumpliendo con exactitud milenaria. Irán, la antigua Persia, no es un simple actor en el conflicto moderno. Es una pieza central en un drama que comenzó en Génesis y que culminará en Apocalipsis. Sus pasos están trazados, su ascenso fue anticipado, su caída fue advertida, y aún así, la Escritura también habla de redención. Porque Dios no solo escribe juicios, también escribe redención. La pregunta no es solo qué pasará con Irán, sino qué pasará con nosotros cuando todo esto comience a cumplirse de forma visible e inevitable. Cada versículo leído hoy no solo revela eventos por venir, sino también nos confronta con una verdad ineludible. El mundo como lo conocemos está a punto de cambiar, y los que tengan oídos para oír, ojos para ver y un corazón dispuesto, entenderán que estas señales no son casualidades, son avisos. El reloj profético está corriendo. Los alineamientos políticos, las amenazas nucleares, los movimientos en Jerusalén, las tensiones entre Oriente y Occidente. Todo está hablando, y la Biblia ya lo había dicho. Aquel que habló desde el principio sigue hablando hoy, y su palabra se está cumpliendo. Si te gustó el video y sientes que te mostró una pequeña parte de lo que viene, suscríbete ahora, porque en este canal te mantendremos informados sobre todo lo que ya está escrito en el cielo. Y te aseguramos que todo lo que viene será más impactante, más urgente y más revelador. Activa la campanita y no olvides regalarnos un me gusta para que no te pierdas ni una sola pieza de este rompecabezas profético. Ahora, te pregunto,
¿Estás listo para ver con tus propios ojos cómo se activa el plan final de Dios? Nos vemos en el próximo video.